En este video quiero mostrar la forma de calcular los índices de similaridad de especies que se utilizan mucho en ecología para análisis de biodiversidad. Hay muchas formas de hacer estos cálculos. En esta oportunidad vamos a utilizar el programa Excel, que es muy accesible para todo el mundo. Evidentemente hay muchos programas que hacen los cálculos de manera fácil, pero no son tan accesibles. Ustedes saben que la similaridad de especies o los cálculos de similaridad de especies sirven para poder comparar entre diferentes sitios, entre diferentes lugares, entre diferentes comunidades, entre diferentes ambientes. ¿Cuál es la similaridad que existe entre ambos? Normalmente en estos análisis se hacen comparaciones en pares, es decir, sitio A con el sitio B, comunidad A, comunidad B, exactamente. Entonces vamos a empezar haciendo los cálculos preliminares, porque realmente el análisis de similaridad es mucho más fácil. En esta parte de la figura que vemos acá en pantalla, que está en el libro de Moreno, vemos que existen diferentes índices de similitud. Por ejemplo, están los cualitativos, que son los más utilizados, pero también están los cuantitativos, y estos se utilizan mucho para poder hacer análisis de ordenación o de clasificación. En esta oportunidad voy a centrar mi análisis o la forma de cálculos a los índices de Sorensen o Sorenson y también de Yacar. Entonces pasamos a una hoja de Excel donde vamos a mostrar cómo se hace el cálculo. Aquí tenemos un ejemplo de un muestreo que se realizó en la Chiquitanía, es decir, en bosques secos en el norte de Santa Cruz, Bolivia. Y acá tenemos dos lajas. Las lajas son piedras grandes que están en medio del bosque. Existen muchísimos, hay de diferentes tamaños. Y se hizo un estudio para ver la diversidad. Y estos son una parte pequeña de los datos que se obtuvieron. Aquí la idea es hacer una comparación de la similaridad de especies que hay entre la laja 1 y la laja 2. Tenemos como 20 especies que se han registrado de plantas, y estos valores que ven acá en estas dos columnas en realidad es la abundancia que tiene cada una de las especies. Con esta información, lo primero que tenemos que hacer para poder un poco automatizar es calcular la presencia-ausencia de estas especies tanto en la laja 1 como en la laja 2. En las fórmulas de índice de Sorensen y también de Yacar no necesita utilizar la abundancia de la especie, solamente necesitamos la presencia-ausencia. Entonces, para convertir de número de individuos, o sea, de abundancia a presencia-ausencia, lo que hay que hacer es utilizar una función lógica. Entonces, en este caso vamos a utilizar si, entre paréntesis, hacemos la prueba lógica, sería si, en este caso, el valor de 5 de acacia, ¿no? En términos de celda sería B2. Si B2 es mayor o igual a 1, ¿ya? Coma, entonces ponemos un valor verdadero. Si el valor que está en esa celda es mayor o igual a 1, entonces nos tiene que salir un valor de 1. Si no es así, entonces tiene que salir un valor de 0. Esa sería la función lógica. Cerramos paréntesis. Entonces, en este caso, como ven, como es 5 es mayor o igual que 1, entonces va a salir 1, ¿no? Entonces, esta misma función copiamos para todos los casos, para todas las especies.
Y aquí ya tenemos, fíjense, en el 10, por ejemplo, es 1 porque es mayor o igual a 1. Veamos un valor de 0. El 0 significa que en esta laja no hay esta especie de inga. Eso quiere decir 0, ¿no? Aquí también hay otra, Mimosa especie 1, Mimosa especie 2, Mimosa santocentra. Son especies que no se encuentran en la laja 1. Entonces, con esta función lógica hacemos que, como este valor es menor a 1, entonces va a salir un valor de 0. De esa manera convertimos de abundancia a presencia-ausencia. Es decir, cuando está presente la especie sería 1 y si está ausente sería 0. De la misma manera hacemos para la laja 2 en esta columna siguiente. Entonces, aplicamos la misma. La función si, la prueba lógica sería si la celda, la C2, es mayor o igual a 1, entonces tiene que salirme el valor de 1. Ese valor de 1 lo ponemos entre comillas. Si no va a salir 1, es decir, si no cumple esa función, esa condición, entonces me tiene que salir 0. Esa misma función copiamos para las demás especies. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta especie tiene 16 individuos, pero hemos hecho una condición. Si esta celda, ¿no?, tiene un valor mayor o igual a 1, entonces tiene que salir un valor de 1. Cumple esa función, es mayor o igual a 1, entonces va a salir 1. Por esa razón está ahí el valor de 1. Listo, entonces con esto ya terminaríamos. Aquí tenemos que hacer otra operación para poder contabilizar otro componente de la fórmula. Quizás previamente, para ver para qué sirve esto que vamos a calcular, vayámonos a fórmulas. Vamos a calcular el índice de Sorensen y el índice de Jaccard. El índice de Sorensen dice que es igual a 2C dividido entre A más B multiplicado por 100. Esto nos va a salir un valor en porcentajes. El índice de Jaccard es igual a C dividido entre A más B menos C multiplicado por 100. Entonces tenemos que saber cuáles son los valores de A, B y C en ambas fórmulas. Bueno, ¿qué es A? A viene a ser el número de especies que aparecen en la comunidad A. Entonces, aquí vamos a determinar, con estas columnas ya trabajadas, vamos a determinar el número de especies que aparecen en la comunidad A. Entonces, simplemente vamos a hacer un conteo, pero vamos a aplicar la función contar si.si. Entonces, aquí aparece, tenemos que tener el rango, es decir, en qué área o en qué lugares va a contar. Vamos a contar en toda esta área, es decir, desde la celda D2 hasta la celda D23, coma, y el criterio. ¿Cuál va a ser el criterio? Simplemente ponemos entre comillas el valor de 1. Es decir, todas aquellas celdas que tengan un valor de 1 va a contar y los va a sumar. Entonces tenemos de esa manera 16 especies que se encuentran en la laja A. De la misma manera, entonces, bueno, hacemos lo mismo con la laja 2. Contar punto si, perdón, siempre se pone un igual. Contar si en toda esta área, coma, entre comillas, 1. Muy bien, en este caso, en la laja 2, de todas estas especies, que vienen a ser 22, hay solamente 13. Y en la laja 1 hay 16. Bueno, ya hemos resuelto parte del problema. Es decir,
Si ustedes se fijan acá, A dice, y lo que vamos a hacer es comparar las especies, la similaridad de especies entre la laja 1 y la laja 2. Entonces, la A va a ser el número de especies que aparecen en la comunidad A, ¿ya? Entonces, en realidad, esta viene a ser la A, el valor de A. Y la B, número de especies que aparecen en la comunidad B. Entonces, la laja 2 sería la comunidad B. Entonces, esta va a ser la B. Nos faltaría la C. Para ello, ¿qué dice? La C dice que es número de especies que aparecen en ambas comunidades o sitios. O sea que solamente vamos a contar aquellas especies que aparecen en ambas comunidades. Por ejemplo, en este caso, aparece acá y aparece acá, entonces se cuenta. Aparece acá y aparece acá, se cuenta, ¿no? Hay algunos casos, por ejemplo acá, aparece acá pero no aparece acá, ese no cuenta. Aparece acá, no aparece acá, ¿no? Aquí no aparece y aquí aparece, ese tampoco cuenta, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer igualmente una función lógica para poder hacer de manera semiautomática. Entonces, aquí vamos a utilizar también la función lógica de si. Igual a si, entre paréntesis, ¿cuál sería la prueba lógica? Si la primera celda de la laja 1 es igual a la celda de la laja 2, ¿ya? Es decir, 1 y 1. Entonces, solamente cuando son iguales, entonces tiene que salir un valor de 1. Pero si son diferentes, ¿ya? Tiene que salir un valor de 0. Entonces, ahí está. Entonces, en este caso, como la laja 1 y la laja 2 son iguales, entonces me va a salir un valor de 1. Esto mismo voy a copiar para todos los casos. Entonces, como ven, en este caso, como son diferentes, entonces me va a salir 0, me va a marcar 0. Son diferentes, me va a marcar 0. Son iguales, me marca 1. Son diferentes, me marca 0. Entonces, de esa manera puedo yo determinar, esta columna me va a servir para poder determinar cuáles son las especies que están en ambas comunidades, o cuántas especies hay, porque el C es el número de especies. Ahora, lo único que tengo que hacer acá es contar, ¿verdad? Entonces vamos a contar utilizando la misma fórmula, la misma función, contar si, ¿verdad? Entonces vamos a hacer igual contar si, aplicamos el rango y el criterio sería contar. Vamos a contar solamente cuando aparezcan los unos, ¿verdad? Listo. Entonces, tenemos 15 especies que se encuentran tanto en la laja A, en la laja 1 como en la laja 2. Podemos contabilizar manualmente si realmente esto sucede. A ver, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí me aparece también valor de 1, pero es porque son iguales, pero en realidad estas especies no existen en ninguna de las comunidades. Entonces, estas deberían eliminarse. Entonces vamos a eliminar. Y no sé si hay otra más por acá. Igual aquí, Platypodium. No, Senna. Tampoco existe, ¿no? En ambas comunidades. Entonces, en este caso ya está, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 especies que hay. Entonces estamos hablando
esta viene a ser las especies que se encuentran en ambas comunidades, o en ambas lajas en este caso. Entonces viene a ser C, ¿verdad? Estamos bien. Ahora tenemos estos valores y lo único que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula, ¿verdad? Entonces vamos a hacer acá índice de Sorensen igual, entonces sería igual a, dice 2C, ¿ya? Entonces vamos a poner 2 multiplicado por C, ¿ok? Dividido, esto vamos a dividir entre A más B. Perdón, aquí estamos mal. Esto viene a ser 11 dividido entre A 16 más B, ¿verdad? Entonces todo esto multiplicado por 100. Tenemos que revisar aquí la fórmula. 2C esto probablemente tenemos que hacerlo entre paréntesis. Ahora sí. Entonces ya tenemos el índice de similaridad de Sorensen, ¿verdad? Entonces es de 75.86% este índice, ¿verdad? Podemos calcular el índice de Jacquard de la misma manera. Igual, aplicamos simplemente la fórmula, dice C. ¿Cuánto vale el valor de C? C dividido entre A más B menos C. Esto lo vamos a poner entre paréntesis para evitar problemas. También hacemos el paréntesis para toda la fórmula para multiplicar por 100. Por 100. Listo. Entonces, según el índice de Jacquard, sería un 61%. Según el índice de Sorensen, estos mismos valores vienen a ser 75%. Entonces, el índice de Jacquard es un poco más conservador en cuanto a su similaridad, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Si interpretamos un poco estos valores, quiere decir que voy a mencionar sobre el índice de Sorensen. 75% quiere decir que el 75% de las especies comparten en ambas comunidades, en ambas lajas. Hay una similitud de especies en un 75%, ¿no? Y hay un 25%, vamos a decir, que son diferentes, ¿no? Son muy diferentes. Cuando hablamos de 100%, que en realidad el 100% prácticamente no existe, porque cada comunidad, cada ambiente son diferentes. Estamos hablando de que hablaríamos de que las comunidades, o en este caso las lajas, serían 100% similares, son idénticas, ¿no? Pero en realidad no existe eso, sino que siempre hay una variación, siempre hay una diferencia. Entonces será un 98, 95, 90%. Significa que a medida que nos acercamos más a 100, la similitud de especies
de estas comunidades o de sitios o de ambientes que estamos comparando van a ser más similares. Mientras más nos alejamos de ese 100%, entonces van a ser menos similares. Entonces, si llegamos a un 60%, la similitud, existe un grado de similitud, pero es muy bajo, muy débil, ¿no? Entonces, significa que empiezan a ser diferentes, empiezan a ser ambientes totalmente diferentes, donde solamente algunas especies están compartiendo. Eso sería en cuanto al análisis de la similitud de especies utilizando el índice Sorensen y también el índice de Jacquard, que utiliza datos cualitativos, en este caso la presencia y ausencia de especies.